Aleluya. Les damos las gracias en esta tarde, las bendiciones. Que sea usted bien bendecido en esta tarde, mis hermanos. Estas tardes frescas que nos mandó el Señor. Agradecidos estamos porque estaba el calor, no había agua, vino agua, ahora vino el frío. Y estamos bendecidos porque el Señor nos ama grandemente. En esta tarde voy a abrir mi Biblia en el libro de Lucas 10, 17, 18 y 19 y 20. Dice la palabra del Señor en Lucas 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijéis porque vuestros nombres estén escritos en los cielos, dice el Señor. Vamos a cantar un canto en esta tarde para darle gloria y honra al Señor Jesucristo en esta tarde. Aleluya, Señor bendito. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. De los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré,
Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Que el Señor les bendiga, poder tomar su asiento. Y le damos gracias a Dios que estamos aquí en la casa del Señor, que hemos venido para darle las gracias, para bendecir su nombre, para glorificar. Y así que vamos a abrir nuestra Biblia para empezar a leer un versículo en el Salmo 39. El tema de hoy se llama Hay un propósito para su vida. Tenemos un propósito para nuestra vida. Aunque nosotros a veces no sabemos cuál es nuestro propósito, pero Dios sabe por qué tenemos nosotros vida y el cual tenemos un propósito que a lo mejor nosotros no sabemos. En el Salmo 39, la palabra del Señor en el versículo 4 dice su palabra: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuál frágil soy. Y en el 5, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabes quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ahí nos muestra la palabra que la vida es muy corta, pero tenemos un propósito. La vida, dice ahí, ¿para qué nos afanamos? Nosotros al hablar de la vida es muy bonito, pero también hablar de la muerte es, hermanos, no es de asustarnos, porque nosotros, así como nacimos, también partimos en las cosas del Señor, pero al hablar de la vida, que decimos que la vida es corta, y en realidad la Biblia lo dice, pero no es para asustarnos, no es para meternos miedo, sino al contrario, para vivir la vida de una manera maravillosa. Por eso el Señor nos dice, la vida es corta, no se afanen, porque no nos vamos a llevar nada, y lo que tenemos nosotros, alguien más se le va a quedar. Toda esa gente millonaria que tiene tanto dinero, que lo lograron con tanto esfuerzo, ¿qué se llevó? Nada. Nada se llevó, absolutamente nada. Entonces, todo se queda. Entonces la vida, el Señor nos lo da, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender. Pero nadie nos ha enseñado que nosotros vamos a partir con el Señor algún día. Yo creo que deberían de enseñarnos. Y no viéndolo mal, sino decirnos, de enseñarle a los niños, nosotros vamos a crecer, nos vamos a estudiar, vamos a ser grandes de edad, se nos va a ir un poquito la fuerza, ya no vamos a tener la misma valentía, y al final vamos nosotros a descansar en el Señor. Ese es el propósito de Dios, que nosotros lleguemos un día y que ya estemos cansaditos y nos quedemos, hermanos, dormiditos, ¿verdad? Yo quiero aclarar, ¿verdad? Dice que había un niño que fue a la iglesia y que escuchó que el pastor dijo que el Señor quería, ¿verdad?, que todos durmieran en algún tiempo, refiriéndose que murieran, ¿verdad?, en paz, como el Señor. Entonces él llega una hermana y dice, sí, pues mi abuelito así le pasó, él se durmió y ya no se levantó. Y todos aplaudieron, gloria a Dios, que el viejito no batalló, no sufrió. Pero entonces el niño sufría de insomnio. Y lo llevaron al doctor y le dijeron que ¿por qué? Dijo, es que en la iglesia dicen que los que se duermen ya no se despiertan, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Sí, nosotros tenemos que dormir, pero hay un sueño especial que el Señor nos da al final de nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios, porque el Señor, hermanos, todos nosotros vamos a partir, hermanos, con el Señor, y nos deberían de enseñar a nosotros en la escuela que
que nosotros, cuál es el procedimiento de nuestra niñez. Se quedan, miren hermanos, en la escuela, nacemos, crecemos, somos adolescentes, nos desarrollamos y ahí lo dejan. No nos dicen, te vas a casar, de los 20 a los 30 años vas a tener fuerza como un búfalo y después va a ir disminuyendo tu fuerza y te van a ir saliendo canitas, arrugas, hasta que llegue un momento que ya vas a descansar. Pero a nosotros nos han enseñado que nosotros ya grandes de edad se nos van a venir los achaques, que ya me duele aquí, que ya me duele allá. Nos deberían de enseñar a nosotros que desde jovencitos nos debemos de cuidar para evitarnos todos esos problemas de salud que son los que se tienen los mayores. Amén. Todos nosotros tenemos un propósito de Dios. A veces nosotros pensamos, leemos la Biblia, vemos el nacimiento de Moisés, hermanos, que cómo nació, ¿verdad? Que nació en una época donde había la persecución de los niños, y entonces nosotros decíamos, ¿qué va a haber ahí en ese? Moisés nació en ese tiempo perfecto, será el lugar. Usted nació en el tiempo perfecto para un propósito perfecto. Y si Dios nos mandó en un tiempo un propósito perfecto, es porque quiere que nosotros hagamos algo aquí en la tierra. Moisés, en el tiempo que nació Moisés, el Señor lo mandó, y no lo mandó, hermanos, para que viviera como rey. Y no le faltara nada más estuviera así como viene en las películas, comiendo uvas y ahí rascándose el ombligo. Pero no fue ese el propósito de Dios. Dios lo mandó y sabemos muy bien el problema que Moisés tenía. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo 2. Entonces vamos a ver y podríamos meditar, decirle, Dios, ¿será que tú escogiste nada más a ciertas personas y ya no escoges a nadie? ¿Y usted cree, hermanos, que Dios en este momento anda dando licencia de vida, hermanos, para nada más que se aburran y vean Netflix? No, hermano. El libro de Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor. En Éxodo 2, 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Eran unos jóvenes que se casaron. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, lo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Ahí vemos nosotros que la mujer aquella dirá, Señor, ¿pero para qué me das un hijo si no puedo tener hijos aquí? Ella no estaba estéril, ella sí podía tener, pero ¿para qué, Señor? ¿Para qué me dices un hijo? Y la señora dijo, es que tú fuiste propósito porque en ti va a nacer un hijo que va a hacer un gran cambio aquí en la tierra. Quizás esta mujer, la mamá de Moisés, no fue a luchar, no fue la guerrera, pero fue el propósito que fue el medio en el cual Dios utilizó para que naciera un hijo y lo cuidara. Y fuera una mujer valiente, hermanos, para que cuidara a ese hijo. En ese tiempo no se le permitía que, vamos a suponer vemos ahí la persecución que tenía, hermanos, que querían matar todos los niños. Entonces esa señora valientemente lo tuvo. Pudiese decir, ¿ustedes creen que no existía el aborto en aquellos tiempos? Ya existía, pero esta mujer no quiso abortar, sino dijo, sea lo que sea, y me encuentren o no me encuentren, yo voy a luchar porque hay un hijo que va a nacer. Ella no sabía cuál es el propósito, pero ella lo crió. Dijo, bueno, no lo puedo tener. Dice ahí la palabra del Señor que lo escondió por 3 meses. Y cuando dice lo escondió, es que no, el niño, yo no sé si cuando lloraba le tapaban la boca, porque no debería de haber niños. Lo escondió. Y dijo, no, yo prefiero a que mandarlo en un río, en algo, a que yo ahogarlo aquí en el río, o yo abortarlo cuando estaba embarazada. Entonces el niño se fue, y ya saben la historia, hermanos, que los recogieron, lo mandaron a criar otra vez con su mamá. Entonces creció el niño, y entonces el niño ahí estaba, dirá, pues ¿qué propósito tengo? Ya ahí está como hijo del faraón, está Moisés ahí ya educado, ya está grande, ya tiene 20 años, 30 años, tiene 40 años y parece que no sucede nada. Entonces diría Moisés, ¿cuál es mi propósito de la vida? Dios, si conocía de Dios, ¿cuál es mi propósito? Y a veces nosotros tenemos que tener esa valentía. Moisés decidió, hermanos, cuando ya iba en el desierto, decidió luchar por su vida. Decidió buscar de Dios.
Cuando escuchó, hermanos, que decían que en el monte se escuchaban los truenos y que Dios hablaba, él decidió investigar y saber más. Entonces, a usted tiene un propósito en la vida. Pero ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos que buscar? Ya está, el propósito de Dios, nos lo va a dar en el camino. Pero nosotros tenemos que luchar. Ahora usted dirá, ¿y cuál es el propósito mío? Ya Dios permitió que llegara usted en este país. ¿Y ahora qué, Señor? Pues ¿a qué vienes? ¿A que te mantenga el gobierno? ¿A trabajar? Pues a trabajar entonces, ¿verdad, hermanos? Ese es mi propósito. Y Dios le va a ir añadiendo conforme a la voluntad, hermano, y la licencia de Dios. Va a decir, mira, Dios me dio la habilidad a mí de esto. Voy a trabajar porque eso soy bueno. Entonces ahora Dios tiene un propósito grande si hacemos nuestro trabajo con excelencia. Y Dios nos va a usar de una manera muy grande. A Moisés lo usó de esa manera, Dios ahí. Él tenía la valentía. A lo mejor lo educaron, buscar, investiga más qué hay, no sé. Por eso es que él escuchó de la voz, o los truenos, decía, yo tengo que buscar qué hay más allá. Entonces cuando él se asomó, ¿verdad? Y vio que la zarza estaba ardiendo, él quiso investigar, pero si fuera un hombre temeroso, se iba a regresar. No, ahí asustan la bruja. No, él investigó, él fue a ver qué es, y a pesar de que estaba allí todavía viendo, yo me imagino que quiso tocar, a ver qué es, por qué, si esa lumbre quema o no quema. Pero cuando el Señor le dijo, quita tus sandalias porque este lugar santo, y ya sabemos la historia de Moisés, que fue elegido, que sacó el pueblo de Dios, que luchó, hermanos. Moisés tenía un propósito grande, y no fue una vida feliz la que Moisés tuvo. Ustedes vieron, hermanos, que se casó. ¿Dónde quedaron sus hijos, hermanos? ¿Qué hay de sus hijos? ¿Conocen la descendencia de los hijos de Moisés? ¿Dónde están los descendientes de hijos? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está la esposa? ¿La esposa lo siguió también? ¿Quedaron los hijos? A veces nosotros no entendemos. Y Moisés, si se iba a quedar quejándose, iba a decir, Señor, me llamas al llamado, pero ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? No entraron. Me mandas a rescatar todo este pueblo, pero no rescatas mi familia. Entonces, a veces nosotros queremos que nuestra vida sea de color de rosa y que todo perfecto. No, la vida de Dios es totalmente diferente, pero sí nos dice Dios, camina que yo te voy a estar guiando y te voy a dar. Después de que Moisés luchó, hermanos, con el pueblo que renegaba, peleó con el faraón allá diciendo que te los dejo, a que sí me los dejas, a que no me los dejas, que te mando otra plaga y que no es suficiente y ahora te pongo un piojo para que se te quite. Y así se iban. Por ahí, hermanos, y ya después de que Moisés, ya pasaron los 40 años, hermanos, ahí caminando, el Señor le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Ya Moisés trabajando, a ver, Señor, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Sabes qué? Hasta aquí se acabó tu día. ¿Qué se sentiría? Tú no vas a cruzar. Oye, pero si yo fui el que traje todo el pueblo y que la tierra prometida donde fluye leche y miel, mira el sacrificio, mira la fuerza, mira esto. El tiempo se te acabó. El tiempo se te acabó. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Arregló el asunto. Llamó a los que tenían, yo voy a partir con el Señor, así que voy a dejar encargados, él con energía, con valentía, todavía obedeciendo a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque obedecía a Dios y hasta el último momento tenía energías porque estaba obedeciendo a Dios. Amén. Que así nos dijera a nosotros el Señor, ¿verdad? Trabajemos para Dios y que también el Señor nos diga, mira, hoy que te vas a dormir, ya cansado, ya trabajaste mucho, ya tu cuerpo está cansado. Moisés no tenía el cuerpo cansado, él estaba vigoroso. Y dice que el Señor le dijo, ya es tiempo. Y dice que el Señor le dijo, vente, vámonos acá, te voy a recoger la vida. Y ahí va Moisés, obediente. Ahí lo llevaron como cuando era niño, ¿verdad? Vente, vamos a subir. Ahí se lo llevó el Señor y hasta aquí vas a dormir. Y yo creo que el Señor lo acostó, lo durmió y hasta ahí se acabó la vida de él. Pero tenía un propósito grande. Entonces todos nosotros tenemos un propósito. Nosotros en nuestra alma quiere vivir miles de años. ¿Verdad que no pensamos nosotros en fallecer, hermano? No pensamos. Pero porque nuestro espíritu, nuestra alma saben que van a vivir en la eternidad y que va a haber un tiempo que nosotros vamos a descansar. Pero por lo pronto nosotros tenemos un propósito muy grande aquí en la tierra. Amén. Que lo tenemos que hacer. Y ese es el propósito que usted debe de saber. Hay otro, hermanos, vamos a Jeremías 1. Vamos a ver qué nos dice ahí referente al nacimiento de Jeremías.
Usted dirá, pero Dios, ¿qué propósito tengo yo? ¿Para qué existí? ¿Será que Dios tiene un propósito para mí en el cual yo voy a realizar aquí en la vida? Sí. Y dice su palabra ahí en Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, ¿qué, hermanos? ¿Cómo está eso, hermanos? O sea, estaba una mujer que no estaba embarazada, pero Dios ya lo conocía el futuro de Jeremías. A usted también Dios lo conoce igual, o será que nada más se aplica, o será que nada más Dios tuvo ese poder para ver a Jeremías en eso. Yo lo vio a usted y lo vio, nos vio a mí, vio a Jeremías. Entonces, Jeremías nació en un tiempo, hermanos, de gloria, de la época de oro. No, hermanos. Él batalló, él sufrió, él pasó tantas cosas, pero era el tiempo que le correspondía a él. Amén. Entonces, dice su palabra, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué y te di por profeta a las naciones. A él le tocó el ser profeta a las naciones. Todavía no nacía, todavía no se formaba, todavía no había nada en el vientre de aquella mujer, pero Dios ya sabía. El propósito de nosotros también en esta vida, que usted tiene un propósito grande. A Jeremías le tocó ser profeta a las naciones, y ya lo dice ahí su palabra, antes que nacieses te santifique. ¿Y usted cree que Dios nada más santifica a una persona? Dios santifica a todas las personas. ¿Nosotros somos santos? Amén. Entonces somos santificados, y entonces quiere decir que Dios desde antes de que me formase en el vientre de mi mamá, ya conocía el Señor que me iba a llamar como me llamo ahora. Ya sabía el Señor. Pero entonces, ¿por qué estoy así? Porque dice el Señor, está en ti que tú quieras seguir adelante. Tú tienes el libre albedrío. Donde yo te voy poniendo, te vas a ir siendo bendecido, prosperado, salir adelante. Amén, hermano. Si Dios nos mandó a la escuela, en ese tiempo era para estudiar. Ese es el propósito de Dios, que estudies en ese momento. Ahora ya salimos, hermano, ahora estamos en la época de trabajar, pues quiere Dios que hagamos una excelencia en el trabajo. ¿Cómo se obtienen los puestos en el trabajo? Por la excelencia que usted desempeña. ¿Cómo nuestros hermanos empezaron aquí a cantar, hermanos? Porque quisieron cantar. Pero si ellos dicen, no, yo me quedo, no van a cantar. Pero entonces Dios nos da un propósito dentro de nosotros. Pero está en nosotros que lo queramos desarrollar. ¿Hasta dónde somos nosotros capaces? En este año, hermanos, este final de año 2022, ¿qué es el propósito de usted? Cada día tenemos un propósito. Tenemos un propósito diario, a corto plazo y a largo plazo. ¿Cuál es el propósito de usted para sus familiares? Sus familiares quizás no están viniendo a la iglesia, pero el propósito de usted es que usted le hable de la palabra de Dios, que les ministre la palabra de Dios, que sea el ejemplo usted a las demás personas. Porque a través de usted van a decir, mira, desde que conoció al Señor, ahora su vida va cambiando. Y nos tocó una época difícil o fácil. Cada época tiene sus problemas, sus afanes, pero nosotros tenemos que levantarnos y decir, Señor, esta es la época que a mí me tocó a mí. ¿Será que usted también el Señor lo conoció antes de que el Señor lo formase en el vientre de la mamá? Claro, pero lo tenemos que tener seguro. Entonces ahora de aquí en adelante usted tiene que decir, yo tengo un propósito en esta vida. Porque acaso Dios, hermanos, está así como, ay, se me salió un chiquillo por ahí, va a nacer, a ver dónde nació. No es así, hermano. ¿O sí? E incluso si nosotros cometemos un error, dice el Señor que eso lo va a convertir para... ¿Usted cree, hermanos, que la mujer dice, ay, pues salí embarazada, no me cuidé? ¿Usted cree que es eso, hermano? Ese era el propósito de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Pero usted, como una mujer dice, estoy embarazada, usted decide que si ese chiquillo se lo aniquila. ¿Sí o no? ¿O será Dios? Dice Dios, yo tengo propósito para esta persona. Pero la mamá dice, yo tengo la autoridad sobre mi cuerpo y yo, mira, le doy aquí. Aquí no va a ser el propósito de Dios. Y puede tomar esas decisiones, sí. Miren lo que pasó con Adán y Eva. Ellos tomaron, el Señor les dio toda vida y ustedes nomás no hagan lo malo.
les dijo el Señor, no coman de esa fruta que está allí. Y parece que les dijeron, y sus vidas cambió totalmente, tanto que hasta nosotros nos contagió de toda esa desobediencia. Entonces nosotros tenemos un propósito, pero está usted que lo realice. ¿Y cuál es el propósito? Usted solo sabe cuál es su propósito, pero tenemos un propósito en esta época, en esta crisis económica que hay, o en este gozo, o en la pandemia que pasó, tenemos un propósito. Cada día tenemos un propósito. No hay ni una época difícil. Miren los apóstoles que estaban en la época del Señor Jesucristo. Era una época de persecución. El propósito de ellos era expandir el evangelio. ¿Y cómo lo pagaron? Con látigos en cárcel. El apóstol escribiendo, hermanos, ahí en la cárcel, pero él tenía un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de nosotros? Expandir también el evangelio relacionado a las cosas de Dios, trabajar, ayudar a nuestras familias, guiar a las familiares de nosotros. Cambiamos la vida de una persona, cambiamos la vida de muchas personas. Amén. Entonces Jeremías allí dice la palabra del Señor que antes que te formase en el vientre te conocí. Yo creo que debe de ponerse a pensar en eso, que también a usted Dios lo conoció. ¿Usted cree que nada más fue a Jeremías? Yo no creo en eso. Yo creo que Dios es eso que nos conoció y tiene un propósito grande. Y usted dirá, pero entonces, ¿por qué mi vida está así? Porque hay muchas cosas que se han desalineado del propósito de Dios. Hay otro versículo. Vamos a Lucas capítulo 1. En el libro de Lucas capítulo 1 vamos a leer el versículo 10. Ahí habla sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 versículo 10 dice su palabra. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Acuérdense que Zacarías era el padre de Juan. Él le tocó el servicio del incienso. Dice, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Fíjense, hasta Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, él tomó el sacerdocio y a través de ser obediente y tomó el sacerdocio, ahí donde le nació un hijo. Y dice en el 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie en la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aunque desde el vientre de su madre, y dice allí, hará muchos de los hijos de Israel se convertirán en el Señor, dice ellos, el Señor Dios de ellos. Amén. Entonces nosotros estamos viendo, hermanos, que el Señor hace cosas maravillosas y que nos escoge. Uno dice que lo iba, hermanos, a llenar de su Espíritu Santo. El Señor, entonces, a nosotros nos conoció. El Señor, ahora ya somos llenos del Espíritu Santo. Tenemos un propósito, hermanos, delante de la presencia de Dios, y nosotros tenemos que saber, el papá de Juan de Bautista, él obedeció al llamado al sacerdocio, a servir a Dios, pero ¿y cómo? Mire, porque a través de venir al sacerdocio, él le podía orar a Dios y Dios estaba escuchando las oraciones, y un ángel se le apareció y le dijo, mira, tus oraciones son escuchadas. Ahora nosotros ya no necesitamos que se nos aparezca un ángel, porque ya tenemos la palabra de Dios. Aquí dice que Dios nos escucha y que ya no tenemos que venir al sacerdote para que Él hable e interceda por nosotros, sino ahora Dios directamente nos escucha. Entonces ahí está Dios escuchándonos a cada uno de nosotros. Hay un propósito para su vida y hay un propósito para mi vida. Amén. Entonces, y ahí vemos Juan el Bautista lo que hizo. Él fue escogido, fue a hablar la palabra, preparar el camino para que Jesucristo viniera y le conocieran a Él más. Él tenía un propósito, usted tiene un propósito. Y estamos viendo ahora el propósito en las cosas de Dios, pero también tenemos un propósito aquí en lo terrenal. Un ejemplo, vea a José el soñador.
la vida como hermanos, cómo nació, cómo pasó que lo vendieron, pero él fue, hermanos, el propósito que él fue un gran economista, no sé cómo le podríamos llamar, ¿verdad? Que organizó y enriqueció a aquel faraón. José el soñador no fue a hablar de la palabra, no fue a evangelizar, no fue a hacer tantas cosas del llamado de Dios. Él hizo un trabajo, un propósito aquí en la tierra. Entonces así usted tiene un propósito también. No todo el tiempo, no todas las personas van a ser pastores o predicadores o cantantes, pero sí vamos a tener un trabajo al llamado del ministerio de Dios, un trabajo para su familia. Si Dios le concedió tener hijos, es porque Dios ahí le puso un propósito para que usted cuide sus hijos. Si Dios le permite que sus hijos vayan a la escuela, es para que usted los guíe y los enseñe. Y así vamos a ir haciendo un propósito todos los días. Porque nosotros no nacimos nada más por acaso, sino hay un propósito de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, bueno, ya sabemos en el libro de Esther, hermanos, no lo vamos a leer, pero sabemos nosotros que el libro de Esther era una niña huérfana de padre y madre. Esa niña, que quizás pudiera decir, no, yo sí ya me quedo, ya estoy huérfana, ya me hice fea, ya esto, lo otro, pero ella tuvo un propósito al cual nació. Era un propósito, al perder sus padres había un propósito. No era el propósito de Dios que se quedara huérfana, pero como Dios todo, hermano, todo lo que acontece lo usa para bien. Ahora dijo, le vamos a poner al pariente que lo cuide. Y lo tomó como si fuera su hija. Y hermanos, cuando hubo el concurso para las reinas, ¿cómo fue que entró? Pero no digas que soy judía, escondió su nacionalidad porque no querían a los judíos. Pero aún así fue y dijo, yo voy a hacer un propósito. No, pero es que las candidatas para las futuras reinas no pueden ser judías. Pues entonces digo que no soy judía y ya se solucionó el problema. Pero había un propósito. Ya cuando era la reina y cuando se decretó que querían matar a todos los judíos, entonces el tío iba y le dice, no sea que por esto naciste tú, para que seas reina y ahora vengas e intercedas por el pueblo. Ella tenía un propósito. Ella usó su belleza para un propósito de Dios. Porque a través de su belleza ganó. ¿Cómo, hermanos? Habla de que un concurso de belleza y ella fue la que ganó la de belleza. Ella tomó este papel. Yo creo que esta mujer, Esther, está allí por bella, aquí en la Biblia. ¿Sí o no, hermanos? Ganó eso. O sea, ella usó su belleza. Ella dijo, pues yo no sé hacer esto, yo no sé hacer el otro, pero soy hermosa. Y a través de esa belleza utilizó, ese es su propósito. Aunque en la Biblia hay otras mujeres, hermanos, hermanos que luchaban, hermanos, los jueces, que esas mujeres que se levantaban a luchar, pero ella ganó, hermanos, por la belleza. ¿Cuánto tiempo la tenían en perfumes, la tenían en aceites, que la maquillaban, que la peinaban? Ya dice que sus pieles donde pasaban, olían a tantos perfumes, estaban perfumados toda su piel. Ese era su propósito, luchar. Y tenía, a pesar de que era la reina y que tenía todo, había llantos, había temor porque querían acabar con su descendencia y con ella misma porque le querían hacer daño. Entonces hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de usted que tiene? Cada día esta mujer fue teniendo un propósito. No llegó de reina nada más porque la encontré. Tú vas a ser reina. Fue un día, primeramente, que se alistó en la línea. Métanme a mí. Ese es mi propósito de hoy. Hoy me voy a meter en línea para que inscribirme. Y después fue, ¿verdad? El propósito de eso, a lo mejor la fueron seleccionando. No se puede entrar porque eres judía. Dijo, ¿cuál es mi propósito? Yo quiero entrar. Entonces no es que negaba su nacionalidad, pero ella quería entrar en eso. Y así fue. Así fue, hermanos. Entonces, ahora nosotros estamos viendo. Ahora vamos a abrir el libro de Amos, capítulo 7. Esto que yo le estoy mencionando, hermano, todas estas personas nacieron con un propósito. Pero ¿será que acaso nada más estas personas pudieron nacer y usted y yo no tenemos un propósito de Dios? Sí lo tenemos. Entonces, ahí hemos visto ahora el libro de Amos, capítulo 7. Cuando este profeta Amos fue a hablar de la palabra del Señor, y ahí en Amos 7:12, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice Amos capítulo 7, versículo 12.
Amasías dijo a Amos, vidente, vete y huye a la tierra de Judá y come allá tu pan, profetiza allá y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Este señor era un hombre del campo. Ya hemos visto nosotros de todos los llamados. Este señor pensaba que su vida nada más era cultivar en el campo, cuidar sus animales ahí en el campo. Y dijo, de aquí no salgo. Pero él tenía un propósito. Él decía, Señor, yo quiero hacer algo más. No tengo dónde ir, pues voy a trabajar en el campo. Este señor dijo así, tengo animales, pues se los voy a cuidar a mi papá. Y se puso a trabajar. ¿Qué es lo que tengo? Diría Amos. Mi propósito es trabajar en el campo. Mi propósito es cuidar estos animales que mi papá tiene, o de él. Ese era el propósito. Pero Dios ahí lo llamó, lo vio, porque estaba, hermanos, Él lo llamó porque era profeta, Él lo llamó porque la descendencia, dice ahí su palabra ahí, dice su palabra ahí, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó delante del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahí hemos visto que diría este señor, yo no soy de descendencia de sacerdotes, yo no soy descendencia de los levitas, yo no soy de hijos de profetas, simplemente soy una persona sencilla y que está allí. Pero Dios le dijo, tú tienes un propósito que vas a hacer. Y hemos visto el propósito que hizo. Ahora, yo me pongo que analicemos nosotros, ¿tendremos nosotros también un propósito? Usted podrá decir, pero sí, mira dónde estoy. También Moisés diría, ¿dónde estoy? En el pleno desierto, sin nada, sin agua, sin nada. ¿Cuál es mi propósito? Esther, hermanos, diría esta niña huérfana, no tenía ni la ropita que la atendiera, no tenía una mamá que la comprendiera, que la abrazara, no tenía. Pero dijo, voy a salir adelante y encontró un propósito. Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista, el papá quería, yo siento que el papá es el que tenía el llamado y la mamá, porque decía, Señor, queremos un hijo, pero no tenemos, es estéril. Pero Dios dijo, ustedes van a tener un hijo y van a ser reconocidos, su hijo va a ser reconocido para siempre. Amén. Entonces tenemos un propósito, todos tenemos un propósito. ¿Y todos viven? No. El único que vive es Jesucristo. Todos los demás ya partieron con el Señor, pero tuvieron un propósito. Entonces ahora nosotros tenemos que saber, vamos a partir un día con el Señor, pero tenemos un propósito en el cual Dios va a hacer sobre su vida. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el propósito? De acuerdo ahorita a lo que nosotros estamos viendo, usted tiene un propósito, pero usted a lo mejor Amos diría, ¿cuál es tu propósito, Amos? Y diría, no sé, sí sabe, mi propósito es hacer lo que tengo ahorita aquí. Lo que Dios me ha puesto aquí. ¿Qué tenía allí? Dijo, pues son unos árboles frutales, pues los voy a cosechar. Eso es lo que tengo. No puedo viajar a otro lugar. No tengo dinero, no tengo esto, ¿Y qué más tienes? Pues mis papás o él decía, tenemos unos ganados. ¿Y qué vas a hacer? Pues el propósito es de que no se me mueran de hambre, a cuidarlos. Eso es. Todos tenemos un propósito. Y conforme vayamos nosotros caminando, Gedeón, hermanos, el propósito de él, hermanos, Gedeón dijo, bueno, aquí voy a limpiar el trigo, porque todos nos lo vienen y nos lo roban. ¿Cuál es el propósito? Dijo Gedeón. Le diría a Dios, ¿cuál es tu propósito, Gedeón? Pues no sé, pero aquí hay un trigo, hay que limpiarlo, y limpiándole, se le apareció un ángel, lo miró. ¿Cuál es el propósito de usted? Dirá también. Amos, yo me quedo sorprendido. Amos dijo, pues yo estaba trabajando en el campo. Ay, me encontró el Señor atrás de mis animalitos. Ay, tú, ven, vas a ser profeta. Pues yo que sé ni hablar, ni sé nada. Jeremías, hermanos, también le fue llamado, que dijo, pues no sé ni hablar, estoy chiquillo, estoy pequeño. Ahora, ¿cuál es el propósito de usted? Usted tiene un propósito. Usted tiene que saber cuál es. Mi propósito es el que yo tengo ahorita aquí, lo que usted puede ver y visualizar. Aparte es el propósito de Dios.
Pero usted tiene que decir, este es mi propósito. Si usted es ama de casa, usted dirá, mi propósito es tener y cuidar y alimentar a mi familia. Ese es mi propósito aquí. Y lo que me vaya llamando el Señor, vengo a la iglesia, venimos a la oración. ¿Cuál es su propósito? Si llaman a orar, pues yo ahí voy, porque ese es mi propósito. Hoy dijeron, necesito que pasen a orar, y usted dice, pues aquí está mi propósito. Hoy es que voy a orar por esta persona. Ore por el hermano que está enfermo. Y usted dirá, mi propósito es que Dios haga el milagro de sanidad sobre esta persona, porque me mandaron a orar. Que me vengo con un dolor, entonces mi propósito es que los hermanos que están aquí vengan hacia mí y pongan la mano y yo seré sanado. Amén, hermanos. Ya está ahí en su camita. ¿Cuál es mi propósito? Que duerma en paz. Amén. En verdad, si así nos fuéramos todos los días, y Dios nos va a ir llevando a grandes propósitos. Pero Señor, es lo que decía, tú tienes un propósito para tu vida. Y ustedes, a veces nosotros decimos, ¿cuál es el propósito de su vida? Y ustedes decimos, pues no sé. Yo le diría como Amos, pues yo nada más voy haciendo lo que vaya teniendo. Dios me va a ir avanzando cada día más. Amén. Entonces nosotros ahora vamos a ver otro, ya vamos a terminar con este otro versículo. Jueces 13. El libro de Jueces, capítulo 13. Cuando lo tenga me indica con un amén. El libro de Jueces, capítulo 13, versículo 2. Había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijo. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el nacimiento en él, y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Dios lo ungió, Dios le llamó al llamado de Sansón, pero él decidió servir a Dios o no servir a Dios. A él le dijeron, no hagas esto. Y parece que le dijeron, hazlo. Dios le llamó y Dios... Ahora usted dirá, ay, a mí me gustaría que también me hubiesen dicho como a Juan el Bautista, se va a ir al desierto y va a vestirse así de esta forma. A Sansón se le apareció el ángel, la mamá se le apareció y le dijo, así que va a ser tu hijo. Pero él no quiso obedecer como la palabra de Dios. Entonces ahora usted dirá, pues a mí ni me ha hablado. Sí, Dios nos conoce. Y no necesita que usted, mamá, te apareció un ángel cuando te dices cuenta que estaba embarazada. No, lo que cantó es el pájaro loco por ahí. ¿Verdad? Pero entonces nosotros tenemos un propósito de Dios, hermanos. Ahora usted se da cuenta aquí, hermanos, que Dios, hermanos, usted dirá, a Sansón, ahí, hermanos, hicieron el llamado, Dios le dio fuerza, le dio sabiduría, lo conocemos, pero él decidió no obedecer a Dios. No hacer la voluntad de Dios. Él hizo lo que él quiso. Él se dejó guiar por la carne. Él se desvió del camino de Dios. Entonces ahora el propósito de Dios es obedecer a Dios. Porque así se nos puede parecer un ángel y no le vamos a hacer caso. Se nos puede parecer esto, nos puede parecer el otro, el Dios mismo. Y si no queremos nosotros, no va a pasar absolutamente nada. Dios cuántas veces le dio oportunidades a Sansón y no quería, y no quería, y no quería. Entonces sí tenemos un propósito. Usted tiene un propósito en su vida. Yo tengo un propósito en mi vida. Y vamos a caminar y buscar de parte de Dios. Y en esta hora usted va a decirle, Señor, yo acepto ese llamado, ese propósito que tú me has dado en la vida. ¿Qué es el propósito, hermanos? Todos nosotros tenemos un propósito. Recuerde que la vida es como una neblina. Ahorita está. Aprovechemos cada temporada. Porque así como le dijeron a Moisés, Moisés, es el tiempo que ya vas a entregar todo el llamado, toda tu vida. Y así un día también nosotros vamos a entregar. Y si nosotros nos enseñaran, hermanos, a vivir y que un día vamos a partir, hermanos, yo creo que disfrutaríamos mejor la vida. Por eso el Señor nos dice, la vida es como una tiniebla. Ahorita la ves, después ya no.
Ay, Señor, es que pues ya me voy a ir. Pues yo te dije que la vida era corta, disfrútala ahorita que estás con vida. Amén. Hay un propósito, Señor. ¿Cuál es mi propósito? Voy a decir, ya tengo 80 años y no sé cuál es mi propósito. Desde que nacimos tenemos un propósito. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dios quiere que nosotros aprendamos y conozcamos que tenemos un propósito. Todos nosotros fuimos llamados. Todos nosotros, desde que el Señor, hermanos, nos miró en su mente, Él dijo, aquí vas a nacer en esta familia. Y muchos de nosotros dijimos, Señor, pero ¿por qué no nací con la familia aquellas que no son tan tremendos como estos que están aquí? ¿O por qué no nací blanco? ¿O por qué no nací en Europa? ¿Por qué no nací en Francia? ¿Por qué no nací en esta miserable familia? ¿Usted cree que no la gente ha dicho así? ¿O esta mujer fea? ¿O este padre borracho? Y nosotros nos quejamos. Y dice Dios, por algo te mandé allí. Porque tú eres un propósito. Si es una familia pobre, miserable, ¿por qué me mandaste a esa familia miserable? Porque Dios quiere que nos levantemos para que nuestra familia ya no sea miserable, ya no sea una familia enfermiza, una familia mala. Nosotros estamos, hermanos, para que haya un cambio en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios. Y Dios nos va a mandar en situaciones donde estamos, no hermanos, en una vida de color de rosa, donde todo está hermoso, donde hay paz, donde hay, hermanos, no, Dios nos manda a nosotros para traer la paz, ser pacificadores, ser los sanadores, ser los que dan los consejos, donde quiera que vayamos nosotros. La ambulancia va a recoger heridos. Y va a decir la ambulancia, los de la ambulancia, ay no, los paramédicos, sí, no, nosotros no queremos problemas, no queremos ver heridas, no queremos ver sangre. Pues ese es tu propósito. Ese es el propósito tuyo. Tienes que ir, al contrario, tienes que ir a ver dónde hay para que los encuentres y los busques. Ahí va a ser tu propósito. Nosotros tenemos un propósito. Y eso se debe de gozar. Señor, yo tengo un propósito. Yo voy a salir adelante. Y nosotros tenemos que decir, yo no quiero quedarme conforme, yo quiero avanzar. Yo voy a caminar y el Señor le va a decir a usted, yo voy a avanzar como Amos. Amos empezó a cortar higos, Amos empezó a hacer su trabajo del campo y tú le llamaste allí, Señor, el llamado que tú tengas, yo lo voy a obedecer. Y no espere que se le aparezca un ángel. Cuando les digan, vamos a orar, es que es el llamado de Dios que le está diciendo, tu propósito de hoy es orar. Tu propósito de esta hora es orar. El propósito de usted en esta hora que estuvo escuchando la palabra de Dios, le está diciendo, tu propósito en esta hora es que sepas que tienes un propósito. Se encierra todo. Pero así está, que nosotros somos útiles para algo, en cada hora, cada momento, cada instante. Nosotros. Ahí incluso dice que hay gente, hermanos, que cuando van manejando, hay como carreritas allá, como que le quieren avanzar a otro. Si tu propósito es ser pacificador, no le sigas la corriente. Porque a lo mejor le siguieras la corriente, a lo mejor ese se accidenta y se muere por ahí. Entonces tenemos un propósito grande. Y ahora nosotros, si tuviéramos el llamado a profeta, hermanos, usted iba a caminar como un profeta, se iba a sentir, ahí viene el profeta, ahí voy, y se iba a sentir, hermanos. ¿Por qué no nos sentimos, ahí viene el que tiene propósito? ¿Sí o no, hermano? Yo tengo propósito, ahí viene, mira el que tiene propósito, usted debe de caminar, yo tengo un propósito. Y te voy a dar tu propósito también a ti. ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué el borrachito golpeador? Porque dice, quítate porque te va a golpear. ¿Por qué siempre golpea a la gente? ¿Por qué no nos tienen a nosotros? Somos nosotros los del propósito. Y vamos a dar un propósito. ¿Cuál es mi propósito en este día? Pues de que me estés preguntando para contestarte. ¿Sí o no, hermano? Este es un propósito, tenemos que caminar y decir, tengo un propósito. Hoy es mi propósito. ¿Es quedarme triste, quedarme amargado, quedarme así como estoy yo? No. Decir, Señor, si no tienes $1 en tu bolsa, el propósito es que busques para tener. Y no digas, pues es mi propósito que el Señor me muera de hambre. No, es nuestra opción elegir en eso. Amén. Dios nos dio un propósito. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor que nosotros aceptamos cada propósito, cada hora, cada día, cada mes, cada año, lo que tenga. Y así como Dios llamó a Amos, haciéndolo más sencillo en el campo, así también usted será llamado. Señor, te pedimos hoy que a cada uno de tus hijos les abras el entendimiento y les des ese propósito que tú tienes.
Ellos son de un propósito. Ellos tienen un propósito para su vida. Así como tú llamaste, Señor, a Amos, que él pensaba, Señor, que no iba a salir adelante, porque él dijo, yo no soy ni profeta, ni hijo de profeta, ni tengo ni familiares profetas, pero vengo a dar un mensaje de profecía. Señor, a otros llamaste, Señor, en los palacios, como Isaías, como profeta, que lo llamaste de la realeza, lo levantaste de allí, pero ahí aún así sacaste un propósito grande para la vida de él. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos un propósito. El propósito que yo tengo, Señor, no es quejarme, sino salir adelante y caminar y decir, Señor, la vida es corta y voy a aprovecharla cada momento, porque la vida dice que es como la neblina. Ahorita está la vida y se va. La edad que tenemos nosotros, la fuerza que tenemos se va a ir. Por eso es que Dios quiere que aprovechemos cada momento, cada propósito. Ahora que tengamos fuerza, caminar y hacer ese propósito. El día que ya no tengamos la fuerza suficiente, ahí viene otro propósito diferente. Pero ahora empecemos a tener ese propósito que tiene Dios para nosotros. Usted tiene un propósito grande. Dios, abre el entendimiento de tus hijos y hijas que están aquí. Señor, que comprendan que tenemos un propósito. Estemos en la casa, estemos manejando, estamos en el trabajo, estamos en la iglesia, estemos donde estemos, tenemos un propósito que hacer, Señor. Hay un propósito, Señor, que nosotros fuimos llamados para esta ciudad, para este pueblo, para este tiempo, para esta economía, para este clima. Este es el propósito que Dios quiere, que hagamos su voluntad en este día, en esta hora, cada instante, en el lugar donde vayamos, en la tierra donde estemos, en la economía donde estemos, en la temporada donde estemos, en la alegría donde estemos, en la persecución donde haya. Ahí estamos nosotros con un propósito, Señor. Por eso te damos gracias y que ese propósito se quede para nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y yo invito a los hermanos que pasen, vamos a entonar una alabanza y después vamos a hacer una oración al final para hacer una pequeña ministración. Pero ahorita, hermanos, vamos a gozarnos con esta alabanza para que Dios ministre en nuestras vidas y le demos una alabanza de gratitud a Dios y sea Dios glorificado. Bendiciones. Corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado.
mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Oh, hermoso Espíritu Santo. Rabá y dará, recibe, recibe, hermano. Rabá y daré, recibe. Ahí está algo poderoso pasando. Rabá y dará. Oh, hermoso Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, el Señor bendito. Damos las gracias a los hermanos que nos vieron esta tarde. Recuerde el propósito en su vida. Usted tiene un propósito en su vida, mi hermano, y es de bendición. Recuerden, somos Iglesia de Cristo que estamos ubicados en el 9510 Bridge, Dallas, Texas, 75227 con nuestro pastor Arturo Jurado. Somos una iglesia con las puertas abiertas. Si tú que nos miras no tienes un lugar donde congregarte, sientas un lugar de oración, te invitamos a nuestra casa. Bendiciones y nos miramos el siguiente servicio y hasta la próxima. Bendiciones.